Muy Ya. buenas noches. Muy, muy buenas noches, maestra. Buenas noches, chicas. Espero que estén todas bien. En la noche de hoy estamos reunidas para hablar sobre la Ley General de Educación 6697 y sobre el reglamento del Estatuto del Docente. Este grupo está compuesto por Tania Quesada, Analicia, Yudelka y Yesenia Torres, quien le habla. Yo le voy a dar inicio a lo que es el reglamento del Estatuto del Docente. El reglamento del Estatuto del Docente son reglas rigurosas para el buen funcionamiento de los docentes. Este reglamento constituye el conjunto de disposiciones basadas en la Ley General de Educación 6697, que tiene como objetivo facilitar la aplicación de todos los relativos al Estatuto del Docente. La finalidad que tiene el Estatuto del Docente, el presente reglamento, es establecer lo referente a derechos, obligaciones que rigen las relaciones del docente, impulsar la calidad de los docentes técnico-pedagógicos como forma permanente de contribuir a elevar la calidad de la educación dominicana. También busca vincular de forma permanente a la comunidad, padres, madres, tutores y a los docentes para su participación activa y consciente en la gestión educativa. Dentro del reglamento de este estatuto, él lo que quiere es igualdad de oportunidad. En la carrera busca reconocimiento de mérito, actitudes y actitudes como los atributos esenciales que orientan a todos los referentes al ingreso. Este estatuto sustenta los estatutos de ingreso. Estos ingresos se harán previos cumpliendo los requisitos que establecen la Ley General de Educación. El ingreso a un cargo docente estará condicionada a la existencia de en el puesto que le pretenda cubrir. El Estatuto del Docente trata de diferentes temas, pero todo va ligado a lo que es a lo que sea la facilidad del docente. Aquí habla sobre las funciones del docente, habla de la gestión curricular, habla de las carreras docentes, de los requisitos de ingreso, de la forma de ingreso, diversas condiciones del docente, sobre la estructura de persona, de los derechos, de los deberes, de los compromisos de los docentes, la evaluación, de la evaluación, también de los tratados, de los nombramientos. Habla de un sinnúmero de cosas, pero todo converge. ¿Cómo te digo? Como que la ley y el reglamento del Estatuto del Docente van enlazados uno del otro, para que así el docente pueda hacer una real función. Analicia, que diga su parte. También dice que el servicio de educación Analicia, no te escuchamos, tu internet está como lento. Yo le voy a estar hablando sobre lo que ha dicho mi compañera Yesenia, y esta, como ella dice, el reglamento va de la mano con lo que es la Ley General de Educación, ya que este lleva como un complemento de la misma. También decirle que este lleva todas las reglas y normas que rigen a un docente dominicano. También los derechos y los deberes que estos tienen como docente. También este es como algo que lo ampara, que ampara al docente dominicano, para que a pesar de que haga un buen funcionamiento, pero si tiene algún problema con la ley, pues esta dice
cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos. La dejo con mi compañera Yuderka, que le va a estar hablando también del tema. Muy buenas noches. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho mi compañera. Lo que es el reglamento del docente va de la mano con la ley de educación, porque aquí es donde el docente tiene todos los implementos para iniciar su clase en el desarrollo del ámbito escolar. Así como la ley de educación. Lo dejo con mi compañera Tania, Yo diría, un quien momento, va yo- a dar el... déjame decir algo, Yudelka. Yo diría que qué sé yo, como al estar analizando lo que es el estatuto del docente, pude entender que es de vital importancia que uno como docente se tenga que, como prácticamente, que obligar a estudiar lo que son estos reglamentos, ya que favorecen al maestro. Y también, Una de Yesenia, ajá. como tú dices, como que si el maestro sabe lo que plantea este estatuto, va a tener en cuenta cuáles son sus obligaciones como maestro. Entonces, esto puede mejorar nuestro accionar, es decir, que nosotros no vamos a hacer cosas que estén fuera de la ley, si la sabemos. Entonces, si nosotros estudiamos estas leyes, tanto la de educación y el estatuto y todas estas leyes que tienen que ver con lo que es nuestra labor o lo que va a ser nuestra labor, podemos ponerlo en práctica y no fallarle a lo que es nuestra labor, ¿sabes? Porque vamos a tener conocimiento de lo que es bueno para esta y de lo que es malo. Ok, mira, también otra cosa, mira, un ejemplo, muchas veces no le prestamos atención a lo que realmente le tenemos que prestar atención. Un ejemplo, mira, al saber sobre los estatutos del docente, ahí podemos saber cuáles son los derechos y los deberes, como ya dijimos en otra ocasión. Un ejemplo, uno de los deberes sería votar por postularse a cargo o categoría más alta que lo que cuente, lo que ostenta. Ejemplos que si un maestro tiene un cargo y quiere aplicar a otro cargo, un ejemplo, a través del estatuto de docente puede darse cuenta de qué hacer. También dice en otro de los derechos, disfrutar de las vacaciones, licencia, permiso, consagrada en el presente reglamento, ejercer su actividad en condiciones de trabajo adecuadas. Otro sería participar personalmente o por medio de representantes en los organismos de gobierno escolar correspondiente, gozar de atención médica y reparación por accidentes y enfermedades profesionales en el marco de la legislación vigente. El que no sabe sus derechos, un ejemplo, por simplemente no estudiar lo que es el estatuto del docente, un ejemplo pasa como se dice, como con ficha, porque hay cosas que uno no sabe que uno tiene el derecho de eso. Y realmente con simple leerlo ya uno se empapa. También podría decir un poco sobre las obligaciones, sobre los momentos, sobre los derechos. Momento. Están, las obligaciones están respetar y cumplir y hacer cumplir la Ley General de Educación 6697 y las disposiciones generales vigentes. Cumplir con el currículum oficial establecido por el nivel o modalidad en la que el docente labora. Desempeñar con interés, dedicación, eficiencia e integridad la labor de su cargo, entre otros. Lo dejo con mi compañero, Analicia. Analicia, empieza, por favor. Prende tu micrófono, Analicia. Bueno, Tania, como estamos en grabación, entonces tú podrías empezar con tu tema. A lo que Analicia se pone en onda. Ok, Inicio entonces déjame iniciar porque ya... yo. Ok.
yo le voy a estar hablando sobre lo que es la Ley General de Educación. ¿Se escucha ese ruido? Es un vecino que tiene una música. No puedo hacer nada, lamentablemente. La Ley General de Educación es de suma importancia, ya que tiene las pautas necesarias para que en el país haya una educación de calidad y para que la persona sepa cuáles son sus derechos o cuáles poseen y cuáles no en el ámbito de educación. Esta regula la labor del Estado y de los organismos descentralizados de nuestro país. También esta garantiza el derecho a todos los habitantes de este país a la educación. Es decir, que sin importar la raza, ni el sexo, ni la edad, tampoco el estatus económico de la persona, esta dice que las personas que están dentro de nuestro país tienen que ser educados de una manera, con una educación de calidad. Es decir, que esta educación tiene que ser con la misma calidad para todo el mundo, sin importar la raza, el estatus económico de la persona. No porque yo sea rica tengo que gozar de mejor educación que una persona pobre. Esta nos brinda lo que es también los derechos que tienen los estudiantes y los deberes, porque no solamente los estudiantes tienen derechos, también tienen deberes que tienen que cumplir, como son cumplir con su clase, respetar a los docentes y a los demás en general, tratar a los demás con valores, entre otras cosas. También esta busca que la educación de los centros educativos, de la educación pública o de los centros educativos públicos de nuestro país, tengan una educación de calidad para todos en general, sin importar las personas que sean extranjeras. Un ejemplo, aquí hay muchos nacionales haitianos, pero estas personas tienen derecho a educarse, igual que nosotros los dominicanos. Si quieren, si tienen los requisitos para entrar a las escuelas dominicanas, pues esto pueden gozar de esa misma educación como yo, que pertenezco a esta nación. También esta nos dice que toda persona tiene derecho a gozar de una buena educación y de participar de una vida cultural plena. Habla sobre la cultura porque la educación y la cultura van de la mano, ya que la educación nos muestra o nos va dando una enseñanza de lo que es nuestra cultura. Esta busca que la educación sea sin discriminación, es decir, que como le dije, que cualquiera persona que esté dentro de nuestro país, aunque no sea de nacionalidad del mismo, pues puede tener derecho a la educación de calidad. También indica las funciones que deben tener el Estado, la familia, la comunidad y los sectores privados en la educación de nuestro país. También nos habla sobre las leyes que protegen a los docentes de un tribunal que existe para estos fines, y también esta plantea que los sectores privados y públicos tienen que tener como un enlace con lo que es la educación del país, porque todos debemos de trabajar en conjunto para que la educación sea de calidad. Cuando hablamos de la familia, también a esta le da funciones para que la familia participe en lo que es la educación de los niños o de sus hijos. La comunidad siempre tiene que vivir en constante ¿cómo diría?, interacción con la escuela, porque si, un ejemplo, estamos en la escuela y nuestros niños no tienen silencio por parte de los comunitarios, entonces no van a tener una educación de calidad. También la comunidad tiene que velar porque este recinto escolar esté limpio, no encender basura cerca de este lugar. También velar por lo que es la educación de los niños y de la comunidad en general, porque deben de interactuar constantemente e integrarse en lo que es la educación de los niños que pertenecen a esa comunidad. La dejo con mi compañera Yuderka, que le va a estar dando continuidad al tema. Buenas noches. Yo voy a continuar hablándole del artículo 4
que dice, la educación dominicana se fundamenta en los siguientes principios. Dice, la educación es un derecho permanente e irrenunciable del ser humano. Aquí es donde quiere decir que todo ser humano tiene derecho a la educación y que la educación es deber para todos. Dice, para ser efectivo su cumplimiento, cada persona tiene derecho a una educación integral que le permita el desarrollo de su propia individualidad y la realización de una actividad socialmente útil, adecuada en su vocación y dentro de la exigencia del interés nacional o local, sin ningún tipo de discriminación por razón de raza, de sexo, de creación, de posición económica, social, de cualquier otra naturaleza. Todas las personas tienen derecho a participar de la misma cultura y gozar de beneficio del progreso clinitifico de sus aplicaciones. La educación estará basada en el respeto a la vida. También la educación dominicana se nutre de la cultura nacional. También dice que todo el sistema educativo dominicano se fundamenta en el libro del Evangelio, que aparece en el escudo nacional, en el lema Dios, patria y libertad. Dice, el patrimonio histórico, cultural, científico, tecnológico, universal y el propio del país, fundamento de la educación nacional. Dice que la familia es la primera responsable de la educación de sus hijos, y que tiene el deber y el derecho de educarlo libremente, decidir el tipo de forma de educación que sea para sus hijos. Aquí quiere decir, la ley de educación es aquella que abarca todos los derechos del niño. Por ejemplo, el niño tiene derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la familia, derecho a un hogar, derecho a un nombre, derecho a un apellido, derecho a una sana y buena alimentación. El niño también tiene derecho a ser respetado y a ser escuchado. El niño tiene derecho a una buena educación y sana. También el niño tiene derecho a ser bien educado. A la ley de educación es la que rige a todo docente para que éste así se guíe por la plataforma directa. La ley de educación es la que tiene los reglamentos que tanto el docente como el estudiante pueden implementar. La educación es la base fundamental para que un país sea democrático a nivel nacional y a nivel internacional. Una persona que no cumple con los reglamentos de la ley de educación, donde quiera que vaya, lleva una posición incorrecta porque es una persona que no es educada, y el que no tiene educación es una persona que tiene diferencia entre los demás. Por eso es que dice que la educación es el derecho permanente, irrenunciable, que ningún ser humano puede renunciar a tener una educación, y que todos tenemos la obligación dentro del bloque de educación, porque la educación es la que te define como ser humano. Siempre que una persona va a un país, he identificado de que esa persona no pertenece a ese país, muchas veces por la cultura y muchas veces por el tipo de educación que tiene. Por ejemplo, la cultura es la que me define a mí que yo soy de República Dominicana.
O sea, porque la cultura de República Dominicana y la cultura de los Estados Unidos no es la misma. Tampoco la cultura de la República Dominicana no es la misma de Haití, no es la misma de Puerto Rico, no es la misma de Venezuela. Entonces, cuando yo voy a un país diferente, que actúo siempre de una manera diferente y hablo de una manera diferente porque no es mi cultura, no es mi país. O sea, yo voy a aprender de esta cultura nueva, pero no es la mía, no es mi cultura, no me define como dominicana. Si yo, por ejemplo, soy venezolana y vengo a República Dominicana, mi cultura es diferente y se van a dar cuenta, pero ella no parece dominicana porque su cultura, su forma de hablar y de actuar no es la misma. Y además, nosotros tenemos unos cuantos reglamentos y veo que no cumple con ninguno. Eso es algo que siempre la persona se quede en queue investigando porque esa persona es así. Entonces, la ley de educación habla de la cultura porque la educación es parte de la cultura. La educación de nosotros muchas veces es diferente a la educación de otros países en el sentido de que yo hablo, me refiero a una palabra y a veces en otro país esa palabra no tiene ese mismo significado, tiene otro significado y muchas veces yo digo una palabra que es normal en mi país porque pertenece a mi cultura, pero en otro país es un dicho, es una palabra mal dicha que tú no la puedes decir porque no va con los reglamentos de ellos. Lo dejo con mis compañeras. Yo tengo algo que decir sobre la Ley de Educación 6627. Como bien dicen mis compañeras, estoy totalmente de acuerdo. La educación es un derecho permanente e irrenunciable para todos, sin importar si sea pobre, si sea rico, no importa. Ser educado es un privilegio por Yesenia, lo que... deja a la otra chica porque el tiempo está encima. Dice que quedan 8 minutos. Déjame Wow. terminar, déjame terminar. Bueno, Dale, habla Yesenia. dale, yo hablo después de ti y No, cuando mira, termine, porque habla tú Ok. y luego tú di algo sobre la Ley General de Educación para que tú participes y habla tu parte y Yesenia luego habla si queda tiempo, porque es que el tiempo lo tenemos encima. dale. Voy yo entonces. Ok, buenas noches. Mi nombre es Ana Alicia Monegro, matrícula 2014-1469. Yo les estaré hablando sobre el reglamento de los estatutos del docente. Al igual que mi compañera Yesenia, yo le estaré hablando sobre el artículo 3, donde nos habla de la definición. Como nos habla tener igualdad de oportunidades en la carrera docente como un derecho inherente de lo que laboran en el sistema educativo. Todos tenemos derecho a la educación, todos tenemos derecho a ejercer una carrera docente, dependiendo de la situación en que estemos cada uno y con la responsabilidad en que la tomemos. También nos habla de lo que es la justicia contributiva basada en los factores de decisión, producción intelectual, creativa y participación internacional, que también nos habla de que debemos de ser una persona dinámica, con creatividad. Debe de ser una persona intelectual y responsable, por la cual siempre el docente debe de ser responsable en su labor, debe ser una persona con cordura. También nos dice del reconocimiento de mérito, actitudes y actitudes como los atributos esenciales. Aquí cada quien sabe que debemos de reconocer cuando estamos haciendo la cosa bien y cuando la estamos haciendo mal. Eso se llama de reconocimiento y la equidad de cada persona. También nos habla sobre el ámbito de aplicación. Nos dice que el presente reglamento será aplicado al personal que se indica a continuación, a los educadores, que en ejercicio de su profesión orientan directamente el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.
entendiendo por ello aquellos docentes o profesiones de otras áreas habilitadas, por ejemplo, que debemos de nuestra profesión llevarla con una seriedad total, como ya somos los docentes debemos de tener una buena cordura para poder enseñar a los estudiantes y para que los estudiantes puedan guiarse. Debemos de ser una buena guía. Es cuanto, también le diré que, que la ley de educación al conjunto de los estatutos van de la mano porque nos llevan a contribuir ambos con el derecho a la educación, el derecho mutuo de cada quien, que debemos de implementar, debemos de crear, de ser creativos. Ambas, tanto la ley de educación como el reglamento de los estatutos del docente, nos hablan y van los dos de la mano. ¿Es cuanto? Yo diré algo. Hable, Giselle. Yo estoy de acuerdo con Yudelka y con Tania sobre la ley de educación, que la ley de educación dice que la educación es un derecho permanente e irrenunciable, sin importar la edad, sin importar color, raza, no importa, lo que tiene es una obligación de todo. Ser educado es un privilegio por lo que debemos de gozar todo. En la ley de educación, en el artículo 14 y el artículo 12, son unos artículos que me llaman mucho la atención. Lo que es el artículo 12 dice que, que cada padre tiene el derecho de inscribir sus hijos donde ellos crean posible, que sus hijos puedan estar. Si un ejemplo, tú decides inscribir tu hijo en un colegio, tú puedes hacerlo, tú tienes ese derecho. Si decides inscribirlo en una escuela, también tiene ese derecho. Si lo quiere inscribir en una escuela X, también puede hacerlo. Es un derecho de todo. También debemos de saber en la ley lo que es ese artículo, porque muchas veces por no saberlo, a veces queremos inscribir nuestros hijos en una escuela y no nos lo permiten, pero por el simple hecho de nosotros no saber nada sobre la ley de educación, es que nosotros dejamos como que hagan lo que quieran con nosotros. En lo que es el artículo 14, aquí dice que una persona con el pleno uso de sus derechos civiles y políticos, podrá fundar establecimiento educativo, siempre que cumplan con los requisitos de la presente ley y bajo supervisión del Estado. Bueno, muchas personas hoy en día están estudiando y dicen, bueno, yo no tengo la edad para que me nombren, yo no tengo la edad para ser, estoy desencantada, quiero dejar de estudiar, pero no, la ley te manda a que sí puede hacerlo. Porque si tú lo haces en tus plenos derechos civiles, tú puedes armar un colegio, una sala de tarea, tú puedes hacer lo que tú creas posible pero para eso tú tienes que saber en la ley. Tienes que saber la ley para que sepa que tú estás haciendo algo bueno, que no te tiene que desencantar. Bueno, hasta aquí es mi parte. Gisenia. También el artículo 12 nos dice que uno puede inscribir donde uno quiera a sus niños a estudiar. Es decir, que si yo tengo una escuela en la comunidad, pero no me gustan sus docentes, no me gusta su forma, no sé, y algo no me gusta de ella, yo quiero llevarla a otra comunidad, mi niño o mi niña, pues yo puedo hacerlo. Si nosotros conocemos la ley, sabemos que estas nos amparan como personas. Es decir, que hay personas que dicen, yo no pude inscribir a fulanito en tal colegio porque no me lo aceptaron, pero usted si lo quiere poner en ese colegio, se lo tienen que aceptar, porque esto es lo que dice la ley. Hasta aquí nuestra exposición o nuestra lectura compartida. Y nos vemos, chicas, que el tiempo se acabó. Ok. Ok.